Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, adelantado, mantenemos conversación, la iniciamos ya de hecho, porque ya nos acompaña con la consejera del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, responsable, como ya conocen, de las áreas de ciencia, innovación, cultura, universidades, entre otras, del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, Migdalia. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenida a una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Verdad que cuando digo las áreas, claro, que son bastantes, siempre lo decimos, son muchas las áreas que gestiona y todas ellas bastante importantes e interesantes, siempre lo hemos mencionado. Me gustaría empezar básicamente por actualidad y porque, bueno, es un asunto que hemos comentado estos días pasados aquí en esta misma mesa y es la polémica, debate, digamos, en cuanto a la carencia, en este caso de profesores de la Escuela de Enfermería aquí en la isla de Lanzarote. Migdalia, imagino que estás al tanto y en teoría se supone que gracias a esa presión un poco mediática y demás, según nos comentaron los propios alumnos, pudieron poner un profesor, al menos el más importante, de la asignatura más importante que les faltaba. ¿Qué tenemos que comentar, Migdalia, ante todo esto? Bueno, conocí la situación antes que saliera a los medios. No ha sido una cuestión de medios, ha sido una cuestión de poder resolver los procedimientos y la contratación. Me costaba porque obviamente al final siempre conoce gente que está estudiando en la escuela de enfermería, me comentaron lo que había pasado. Bueno, corresponde a la universidad, obviamente hay un tema de procedimientos que sacar adelante y por lo que me habían comentado y por lo que sé también por parte de la universidad, por lo menos había una parte que ya estaba resuelta ya y me alegro que sea así. Además, entiendo perfectamente a los estudiantes su malestar. O sea, porque cuando uno está estudiando lo que quiere es que las asignaturas se den en tiempo y forma, porque eso también pues va costándote para el puesto expediente. Claro, entiendo, es que lo que nos comentaban es que justamente esto que es lo que nos han dicho que ya ha quedado resuelto, este profesor o profesora, tenía que ver con una asignatura fundamental a la hora precisamente de luego poder desempeñar ese conocimiento en lo que son los diferentes centros de salud de la isla en cuanto a las prácticas. Pero sí que es verdad que nos decían que también faltaban en otros cursos y en otras asignaturas. No sé si esto también poco a poco se está solucionando. Sí, la idea es de que se vaya resolviendo, o sea, hay una cuestión con el Servicio Canario de Salud y lo que conlleva el profesorado, o sea, no es sencillo, o sea, de intentar llevar a cabo. Es verdad que cuando tú ofertas, en este caso, pues las asignaturas que te corresponden a ese cuatrimestre o a ese año, es porque tú lo vas a tener cubierto con profesorado. Bueno, distintas dificultades que se han llevado a cabo, esperemos que poco a poco se vaya resolviendo. Me consta que la universidad está en ello y por eso entiendo perfectamente también al estudiante que obviamente lo que quiere es hacer sus estudios con la mayor tranquilidad y que vaya todo como está organizado en primera instancia. Claro, yo le pregunto porque, claro, imagino, sé que es así porque ya lo hemos hablado tanto dentro como fuera de cámaras, que evidentemente, aunque una gobierna para toda Canarias, como siempre solemos decir, usted es lanzaroteña y por supuesto cada vez que llegan este tipo de cosas imagino que le tocará especialmente, ¿no? Le llegará especialmente. Sí, yo siempre digo que el gobierno de Canarias y mi corazón está en Lanzarote y obviamente pues conozco obviamente el contexto de Canarias en el que está, pero también pues obviamente pues tener la cercanía que tengo en Lanzarote, vivir aquí, pues también conlleva que los problemas los conozco más de cerca, en el sentido de que mucha gente se te puede acercar. También me pasa en otras islas, pero aquí pues bueno, pues todo el mundo sabemos lo de la consejería y te llaman y te comentan la situación que están viviendo. Porque es real eso, Migdalia, porque muchas veces cuando ocurren este tipo de cosas ya lo podemos extender a otro tipo de problemas que puedan surgir o que han surgido en anteriores ocasiones o incluso con el mantenimiento de las infraestructuras, con la cercanía, la comunicación. ¿Es verdad eso de que al ser, bueno, pues la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al no tener sede, digamos, que quizás ese tacto no se tenga por igual o en este caso tú que lo vives más de cerca, crees que no es así? No, no es así. Vamos a ver, Canarias, nuestro territorio, nos dificulta mucho a la hora de realizar una serie de cuestiones y entre ellas está, pues bueno, pues vivir en una isla menos poblada, tener pues escuelas universitarias y no tener todas las facultades. Eso sería inviable económicamente. Me consta que la facultad siempre está, más bien la universidad siempre está en pro de querer, pues bueno, si hay estudios superiores y se dan las posibilidades, hay que llevarlo a cabo. Ojo que tengamos en cuenta que para hacer unos estudios superiores hay que primero establecer una escuela, es un procedimiento de casi 2 años, la implementación que se lleva a la formación que se va a dar y luego unas instalaciones que tiene que ser el Cabildo o en su momento como fue el Ayuntamiento de Teguise. Entonces, bueno, no son procedimientos sencillos y teniendo en cuenta que el profesorado no se puede trasladar, que el profesorado es en esa isla y ya, no es como alguien que sea un territorio continuo que obviamente pues, puede moverse en coche perfectamente. Entonces, entendiendo todas esas dificultades, entendiendo también que tenemos que acceder cada vez más a mayor facilidades a las personas que puedan estudiar. Además, viviendo en una isla metropolitana soy consciente de que cuando uno es chiquito
chiquita y está creciendo, o sea, te están diciendo constantemente, cuando termines el bachillerato te vas a estudiar fuera, a no ser que hagas, en este caso en Lanzarote, de turismo, enfermería o un ciclo superior. Y para eso las familias hacen una capacidad de ahorro durante toda su vida o incluso se piden créditos para que vayan a estudiar fuera. Eso no significa que nosotros tenemos las ayudas y becas del gobierno de Canarias. Estamos hablando alrededor de en ayudas y becas, las becas son alrededor de 10 millones de euros y alrededor de 700.000 en cuanto tienen que ver a las ayudas de transporte, de movilidad. Las nuestras no pueden ir en muchas ocasiones mucho más rápido porque dependemos de la que da el Ministerio de Universidades y no son complementarias. Tú puedes como estudiante solicitar las dos, pero solo vas a recibir una. Entonces, hasta que ellos no definen, nosotros no podemos definir. Y es verdad que nosotros incluso una vez que hemos definido y que han salido ya pues, las personas que han sido otorgadas de la ayuda que se les da o de la beca, volvemos a resignar, o sea, porque está perfectamente todo arreglado. Ahí no hay trampa ni cartón, o sea, cumple los umbrales, no los cumple, pues volvemos a hacer una reasignación bajando los umbrales para que ese dinero se quede en la consejería y pueda llegar al máximo de estudiantes posible. Y además en el tema de las becas, Migdalia, que es verdad que hemos hablado en repetidas ocasiones de la importancia, por supuesto, como bien decíamos, entre otras cosas, o aún más si cabe, por parte de quienes vivimos, ¿no?, en islas no capitalinas, o que tenemos pocas oportunidades en cuanto a lo que estamos comentando, ¿no?, de alternativas y demás, ese abanico, digamos, de formación. En cuanto a las becas, creo que también hay ciertas novedades, Migdalia, y si no me corrige, creo que se han propuesto ahora también becar el tema de la excelencia, que muchas veces es algo que es verdad que no se habla demasiado, hablamos mucho de, por supuesto, ayudar a quienes más lo necesitan, pero también, oye, habrá que dar también un premio, por así decirlo, a la excelencia en cuanto a la formación. El objetivo, ¿no?, que tienen las becas es que ninguna persona o estudiante que viva en estas islas se quede sin adquirir una formación por su condición económica. O sea, por eso está todo el tema de las becas y cómo las vamos gestionando. Obviamente todo va a ir mejorando, por ejemplo, cosas que te sorprenden, que dirás, ¿esto no se hacía? No. Bueno, pues notificamos de manera telemática, cosas que, bueno, por distintos sistemas y procedimientos de la administración, y que a veces es una maraña todo lo que hay que sacar adelante en cuanto normativa que hay que llevar a cabo para ir cumpliendo con lo que está ajustado en la ley. Bueno, pues nos conlleva estas preguntas que te haces, ¿todavía esto no se hacía? Bueno, pues no se hacía hasta este año. Y también hemos introducido ya que para las becas ya del próximo año lo que vamos a hacer es, por ejemplo, este año si tú, por ejemplo, eliges una carrera y luego resulta que la carrera pues por X razones no te va bien, y a todos nos ha pasado que te puedes equivocar, o siempre hay asignaturas que no te gustan en la carrera. Totalmente. Entonces, bueno, pues otro año tú decides seguir apostando por la universidad, no podías recibir beca. Vamos a dar, como se llama, como la segunda oportunidad, es decir, si un año pues cuando te vas a cambiar de carrera, pues el siguiente año puedes seguir con ella. Y luego también, bueno, la excelencia, el esfuerzo también hay que premiarlo, o sea, de esos expedientes que son pues de excelencia o con un nivel, digamos, de unos aprobados muy alto, pues obviamente todo eso también tiene que premiarse ese esfuerzo, así que vamos a abrir una línea de becas en ese sentido. Al final todo es adaptarse, lo digo porque comentabas ahora lo de esa segunda oportunidad, todo es adaptarse a las necesidades reales de los estudiantes. Migdalia, imagino que, como bien decía, por ejemplo, ese pequeño trámite de avisar ya de forma un poco más digital, por así decirlo, ahora lo de la segunda oportunidad, quiero decir que es como ir adaptándose a la realidad, ¿no?, de lo que ocurre en el ámbito educativo. Sí, y luego también tú piensas que con 18 años, bueno, a ti tú eres más joven que yo, pero nos ha pasado que tienes que elegir, voy a elegir esta carrera y luego resulta que no es lo que te esperabas, o tú y te agobias, te da agobio. Y necesitas un cambio de tu vida, o simplemente a veces me hablan mucho de la tasa de abandono de la universidad, digo, bueno, no hay una sola variable, hay muchísimas, claro. Es una situación personal por la que pasa la persona y puede ser porque no te gusta la carrera, porque se te atravesó alguna asignatura, porque no te sientes bien, porque una cuestión, bueno, también puede ser una variable económica, por circunstancias que hayan pasado en el contexto familiar, no sé, no hay una sola cuestión. Obviamente trabajamos para que eso no sea y dar la máxima oportunidad posible para que ningún estudiante se quede sin una formación superior. Eso es de lo que se trata, porque entre otras cosas, y también lo podemos enlazar un poco, Migdalia, imagino, con la intención que se tiene desde el Gobierno de Canarias, de sus áreas en particular, de poder formar y atraer talento y retener talento también, que es muy importante en la isla, ¿no? Sí, es una de las líneas que tenemos. Nosotros tenemos distintos programas a través de la Agencia de Ciencia e Innovación, como puede ser el programa DigiInnova, que se trata de alumnos que están ya finalizando la carrera y entran como a hacer prácticas a cualquier empresa con una alta empleabilidad. Luego tenemos proyectos disruptivos también, que bueno, como que no hay nada en Canarias y esto puede ayudar a mejorar alguna cuestión que hace falta a la sociedad, o proyectos de emprendeduría. Lo que se trata, obviamente, es de retener y también atraer el talento, pero se trata también de conectar el talento. Vamos a ver, hay gente que por X razones, si tú decides ir a estudiarte a otro lugar por las razones que tú creas, que no sea eso porque aquí no sean las condiciones,
investigaciones, sino porque necesitas ir formándote o tú, pues tu especialidad te lleva por otras ramas de la carrera que aquí no se están dando. Pues entonces también conectar ese talento te ayuda también a crear sinergias entre unas universidades y otros los objetivos que tenemos. Aparte nosotros también tenemos los contratos predoctorales, que son alrededor de unos 9 millones de euros, que es para la gente que está doctorando y pasa largas estancias fuera en cualquier país del mundo. Cuando me toca firmarlas, ahora porque hay una parte que es la universidad, pero en un principio llevamos toda la consejería. Yo soy bastante curiosa y de repente te ves gente que se va a estudiar a cualquier parte de Europa o Australia, Estados Unidos, Brasil, donde sea. O sea, ves que el talento se mueve por Canarias, se mueve por el mundo canario intentando seguir formándose. Y luego tenemos los postdoctorales, que es para cuando has terminado de doctorar, con estancias muy breves en centros de investigación que se eligen por parte del estudiante. Entonces, tratamos de apoyar desde distintas ópticas. Obviamente tenemos que seguir mejorando y sobre todo tener ese talento canario, sentirnos orgullosos de lo que se hace y lo que trabajan y lo que simplemente el esfuerzo que están realizando por esta sociedad. Estamos hablando de varios proyectos, importantes proyectos, estamos hablando de importantes cantidades de dinero en varios aspectos que hemos comentado. Migdalia, claro, evidentemente, me imagino que sí, por supuesto, si no, no hablaríamos de ello. ¿Queda todo ello cubierto en los presupuestos de este año, Migdalia, en las áreas que gestiona? Esa parte sí, además volvemos a tener el presupuesto más alto de la historia que tienen las universidades públicas en esta comunidad autónoma. Estamos hablando de 290 millones de euros, en este caso anuales. Me gusta hablar de la dimensión temporal del dinero, porque es importante, porque no es lo mismo 290 millones de euros en 10 años que 290 millones de euros en un año. Obviamente soy consciente de que no es suficiente y a veces cuando me dicen, oye, los rectores dicen que no llegan con esto, digo, claro, o sea, mi deber en la consejería es seguir batallando. Tenemos el presupuesto más alto de la historia, pero todavía tenemos que seguir intentando que ese presupuesto sea más alto. El presupuesto de la comunidad autónoma no es infinito, o sea, ojalá fuera así, y obviamente ponen los recursos, y hay una apuesta clara de este gobierno por las universidades públicas. Además, la creación que ha hecho de esta consejería, que es Universidades, Ciencia e Innovación, separando universidades de educación, que siempre es la misma consejería, Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura, no ha sido una ocurrencia del presidente, era una cuestión que también decían las universidades, pero también es una apuesta por vertebrar lo que es la ciencia y la investigación con las universidades, con la Agencia de Innovación, con el Instituto Tecnológico de Canarias y la Plataforma Oceánica de Canarias, y también pues, todo es cultura, entonces se vertebra todo creando un sistema universitario en Canarias en lo que conlleva todo, que sea sólido, robusto y que sea determinante a la hora de afrontar los distintos desafíos de esta archipiélago. Es que evidentemente, aunque parezca desde fuera todo muy, bueno, no parece diferente, quiero decir que aunque sean diferentes áreas, todas ellas muy importantes y de que gestionar, como bien acabas de mencionar, es como un poco una cadena, ¿no? Evidentemente, y que todas tienen algo que ver en este caso. Y ya que estamos hablando de cultura, justamente, Migdalia, aprovechando también que llega el Día de las Letras Canarias, también quiero preguntarle por la cultura desde el Gobierno de Canarias, por el dinero que se destina a la cultura y por lo que nos toca a la isla de Lanzarote también y La Graciosa. Bueno, este año hemos mejorado el presupuesto, un presupuesto elevado en cuanto, obviamente, y todo es mejorable, eso yo nunca me confundo, soy conformista en ese sentido, pero quedan cubiertas distintas cuestiones que se llevan a cabo desde el área de cultura, desde que pueden ser el Festival Internacional de Música, la Joven Orquesta de Canarias y distintos eventos que organizamos directamente de la Consejería. Hoy, esta semana es un hecho especial para la Consejería. El 21 de febrero, el viernes, se celebra el Día de las Letras Canarias. Por primera vez se constituye una comisión en la cual se elige cuál va a ser la persona a llevar a cabo, porque te cuento una curiosidad, o sea, cuando llegué a la Consejería me dijeron, bueno, hay que elegir cuál va a ser el homenajeado de este año. Y entonces me viene una serie de propuestas de cabildos, de asociaciones de libreros y tal. Me dice, bueno, hay que elegir a la persona. Y digo, ¿y yo qué criterio tengo? Esa fue mi respuesta, porque yo que soy una voraz lectora, yo puedo conocer una obra en profundidad de los escritores que me gustan y puedo tener alguna, digamos, conocimiento, sí, pero lo que no conozco la obra en profundidad y no creo que deba recaer en una cuestión política, bueno, a este sí o no, tiene que ver una comisión de expertos formada por las universidades, escritores, escritoras, formado también por distintas asociaciones que son los que conocen la obra en profundidad. Mi deber en todo esto tiene que velar porque se cumple el procedimiento que hemos establecido. Este año ha caído en el Gran Canario Alonso Quesada, tendremos en este caso en el Teatro Guineguada, bueno, pues el Día Especial de las Letras de Canarias y bueno, es emocionante porque hay que poner en valor lo que ha significado la literatura y es un momento muy especial que espero que no pase desapercibido, sino que nos pongamos en este caso sentirnos orgullosos. Podemos hablar también de que, decir claramente que también en este caso estas islas, tanto Lanzarote como La Graciosa,
van a contar con grandes eventos culturales, con que la gente venga a esta isla para disfrutar, para ver, para conocer la cultura desde diferentes ámbitos. Sí, el año pasado justo el homenajeado fue Ángel Guerra y por primera vez en la historia, siempre se había hecho en las Islas Capitalinas, se hizo en Lanzarote, y porque además entiendo que la persona que sea designada en el Día de las Letras Canarias debe homenajearse en su isla, como si es en El Hierro, en La Palma, en La Gomera o en Fuerteventura o en Gran Canaria, como supone. Si no se trata de rivalizar, se trata de poner en valor de dónde son esos escritores y qué es lo que han aportado. Tenemos el Festival de Música Internacional de Música, que es el modelo que más me gusta de los proyectos que tenemos, porque llega a todas Canarias, con la dificultad que supone de logística y de trasladar las grandes orquestas y también pues a los solistas, claro, o los directores. Pero además también este año con una novedad que fue una cosa que insistimos bastante, que por primera vez las islas menos pobladas tuvieran también abonos que pudieran asistir a los distintos conciertos que en este caso en Lanzarote se celebraban en los Ameos del Agua, en el Salinero o en La Graciosa, que también tuvimos uno de los mejores guitarristas del mundo en La Graciosa, y lo curioso es que La Graciosa se iba ya a una gira a Nueva York. Entonces, para que vean el nivel. El Festival Internacional de Música es de los mejores de España, de Europa, y las grandes orquestas ya lo tienen en su calendario para venir a Canarias, así que para nosotros no más que una satisfacción y solo te podemos hacer que apoyar. Son grandes noticias también en el ámbito cultural aquí en la isla. Y Migdalia, hablando de buenas noticias, que insistimos mucho también en el tema patrimonio y en valorar lo que tenemos en esta isla, hay avances afortunadamente en cuanto, en este caso concretamente, habrá alguno más, pero de los últimos que hemos recibido, en cuanto al inmueble de la Casa Torres y en cuanto al castillo de Guanapay. Migdalia. Nuestra idea en el castillo de Guanapay, bueno, es museo oceanográfico obviamente, pero lo que tratamos es darle otro aspecto diferente en cuanto a la composición y en cuanto a la composición de lo que va a haber dentro del castillo de Guanapay, poniendo en valor la historia de Teguise, que forma una parte fundamental de la historia de Lanzarote, porque fue capital y nada más que pasear por sus calles para darte cuenta de todo lo que allí trascendió. Obviamente pues, forma parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, y ponerla en valor a través de la historia en el castillo de Guanapay, y a la vez conectarlo con la Casa Torres, que en su momento en la legislatura pasada se adquirió. Cuando se quiere un inmueble, Paola, es porque tiene unos valores arquitectónicos y patrimoniales valorados por los técnicos, que son especial de interés y que hay que cuidarlos y protegerlos. Y obviamente se adquirió la Casa Torres, hemos hecho una rehabilitación de cuestiones puntuales, como pueden ser puertas, ventanas, y nuestra idea es cedérsela en este caso al Cabildo, porque el Ayuntamiento, hablamos en el Ayuntamiento y Cabildo de cedérsela, siempre con digamos, por el seguimiento también que le haga el Ayuntamiento, y conectar la Casa Torres con el Museo Castillo de Guanapay, con esa zona de museo y de historia, lo que supone. Eso es un poco lo que está planteado y esperemos que en breve se pueda hacer realidad. Sí que hay compromiso, mientras tanto, creo, y mientras llega ese paso final de ese mantenimiento y conservación, eso sí, sí, nosotros hemos apostado, hemos hecho intervenciones puntuales, porque además es una casa que tuve la oportunidad de visitar, es muy interesante, muy amplia y con distintas cuestiones y elementos internos bastante interesantes, y obviamente pues por eso en un momento se valoró adquirirla. Nos queda poquito tiempo de entrevista, Migdalia, si me vas a permitir, porque bueno, aprovechando también la visita, siempre me gusta preguntar un poco, aprovechando también la experiencia, su dilatada trayectoria política y en este caso en el propio partido, en Coalición Canaria, ¿cómo ve un poco el escenario? Bueno, justo lo comentábamos antes, ¿no? Aquí evidentemente y por al estar como consejera en el Gobierno de Canarias, pues hay muchos viajes y demás, pero por eso precisamente creo que se ve incluso más mejor, ¿no? Digamos, el escenario político cuando se viene a la isla de Lanzarote. ¿Cómo ha visto un poco los últimos acontecimientos, sobre todo después de esa reestructuración? Por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote, no solo lo ocurrido con el Partido Popular, sino su propio partido ha reestructurado determinadas áreas. ¿Cómo valora un poco todos estos acontecimientos? Bueno, reestructurar áreas a veces nos sorprende, pero no tiene por qué. O sea, a veces diseñamos en un principio y no... A veces yo digo que cuando llegas a un pacto, de repente dices, bueno, hacemos reparto de áreas, esta persona lleva esto, y luego te das cuenta que ponen a una serie de personas a trabajar y tú dices, a ver, esto no es tan sencillo de arrancar de primera con un equipo que puede que se conozca, pero no se conozca a lo mejor trabajando y luego ir puliendo para que las cosas vayan funcionando. Lo de reestructurar las áreas no es algo que me sorprenda, pasa en muchísimas ocasiones y puede volver a pasar. En cuanto a lo que está sucediendo al Partido Popular, los cambios que hay también de reestructuración de áreas, bueno, es una cuestión que tendrán que responder ellos. Mientras no afecte a los intereses generales de Lanzarote y a lo que está pactado en el pacto de gobierno que tenemos, pues nosotros ahí poco podemos tener que decir. O sea, entiendo que es una situación cómoda, entiendo que no son circunstancias que sean fáciles de digerir, y como a mí no me gusta que opinen de cuando he tenido también algún que otro follón interno en el partido, tampoco me gustaría opinar ni posicionarme, porque entiendo que no es cómodo, porque al final son compañeros. Entiendo que evidentemente no nos... bueno, de hecho ellos mismos lo han dicho y así se ha respetado, ¿no? Es un tema interno de partido, pero como bien dice, mientras no afecte a la
estabilidad. En este caso entiendo, por tanto, que no ha ocasionado ninguna polémica en lo que es el grupo de gobierno, digamos, en este caso, Migdalia. Es porque es una decisión del Partido Popular. Nosotros, cuando tú firmas el pacto, es Partido Popular, no lo firmas con una persona que esté en el pacto de gobierno. Es un partido que son pactos compartidos, y obviamente en el gobierno de Canarias el pacto va muy bien, la relación entre el vicepresidente y el presidente es excelente, y aquí en general, cuando he hablado con el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, en este caso siempre me ha dicho que el pacto va bien. A ver, los pactos no son idílicos, seamos sensatos, siempre hay dificultades, porque a veces tratamos de vender que todo es maravilloso. No, hay circunstancias, hay cuestiones que deben plantearse y deben debatirse, pero la idea siempre es salir reforzado, y muchas veces es cuestión de voluntad, de querer sacar las cosas adelante. ¿Arrecife, la capital, también va bien el pacto, Migdalia? Sí, pues digo, los pactos siempre no son maravillosos y que todo perfecto, sí, o sea, obviamente también se pasa por dificultades, pero en general el pacto va bien. Y lo de la inmigración, porque siempre lo pregunto, porque claro, bueno, ya se conoce, ¿no? El propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado por así decirlo, de forma muy coloquial, ¿no? Un tirón de orejas al Partido Socialista, pero también a sus socios de gobierno, al Partido Popular. ¿No crees que esto vaya a desencadenar una crisis mayor? Estos son el ejemplo que te ponía, que los pactos siempre no son maravillosos y todos perfectos, siempre hay circunstancias que se generan internamente en el sentido de querer buscar soluciones. Lo que está claro es que el tema de la inmigración es un tema que nos toca a nosotros, y a mí, ¿sabes lo más que me hace reflexionar siempre? Que cuando suceden estas cosas, cuando tiene que venir una solución de Madrid, porque no podemos gestionarlo nosotros solos, es que ante la tragedia no haya como cambios, o sea, no surja algo, diga, vale, vamos a cambiar porque no podemos permitir que siga sucediendo esto en nuestras costas. Obviamente no podemos evitar que salgan, pero sí podemos aplicar políticas para intentar amortiguar todo lo que está pasando. Y no nos olvidemos que todas esas personas que llegan tienen una historia de vida por atrás, y yo siempre digo que me niego a vivir en un sitio deshumanizado, que me acostumbra a llegar, que bueno, han fallecido personas, han llegado no sé qué y no pasa nada. Nadie abandona su casa así porque sí. Independientemente de que esto, que tiene que ver una parte de empatizar con lo que está pasando, también entiendo que esto es un territorio como es, y que no lo podemos gestionar directamente nosotros, y nos han dejado solos constantemente. Y además siempre pongo en valor el trabajo que ha hecho Fernando Clavijo, que en esta España rota que tenemos políticamente haya logrado posicionar el tema, pero las soluciones todavía no nos llegan. Nosotros nunca somos de cortar los puentes de comunicación, porque la solución nosotros podemos aportarla, pero donde tiene que venir es de Madrid. Bueno, pues ojalá efectivamente llegue esa solución, y como bien has mencionado y planteado, por todas esas personas que siguen jugándose la vida y que siguen perdiendo la vida en el mar. Migdalia Machín, muchísimas gracias, y seguiremos hablando en próximas ocasiones. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada ya con compañeros periodistas.